Bienvenidos ahora sí con Fafi y Fafico. Este domingo, como cada domingo, queremos traer un problema social en el que las fuerzas que llevaron a este gobierno al poder construyeron un modelo de gobierno en el cual no hemos podido terminar de cumplir todas esas promesas que se hicieron, porque vino el COVID, porque vino las otras cosas. Pero el tema de hoy es muy importante. Antes que nada, quiero decirle a todos los televidentes que sus temas, sus intereses, también pueden comunicarnos a todas nuestras redes que salen acá en pantalla. Recuérdense que este es un programa participativo, entonces pueden traer su problema acá y acá lo reflejaremos. Para introducir este tema, tenemos hoy mi compañero Fafa Taveras. Las tres causales. Una vergüenza que en este país todavía existan la oposición en el Código Penal del derecho de las mujeres a detener la consecuencia de un asalto y de una violación. No tienen derecho a impedir que eso se fecunde. La condenan a que ella sienta desarrollar el peso de ese abuso o que teniendo un proceso de gestación que tiene legítimamente reconocimiento de que es frustratorio, de que no tiene perspectiva de serse, que la obliguen a tener que mantenerlo y que no pueda impedirlo y limitarlo. O lo otro, que esta mujer no pueda de ninguna manera detener en sí misma el desarrollo de un proceso que amenaza su propia salud. Nosotros, Palomo y yo que compartimos este programa, estamos comprometidos con la lucha por las tres causales, como un respeto de recordación a su madre y a mi compañera, que fue Magali Pineda. Y para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una nueva generación de jóvenes que luchan por los derechos de la mujer y que han hecho historia aquí en las luchas sociales, porque han integrado a grandes coaliciones para hacer un cambio. La invitada de hoy es Natalia Mármol. Natalia es licenciada en periodismo de la Pucamaima, hizo un magíster en comunicación y derechos humanos en la Universidad de La Plata de Argentina, pero está trabajando en el tema de la mujer desde hace años y es activista. Y creo que va a ser muy interesante escuchar todo lo que ella tiene para decir y compartir en el día de hoy. Quédense con nosotros. Ahora sí. Bueno, bienvenidos ahora a este segundo bloque donde tenemos ya a nuestra invitada, Natalia Mármol. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Fafico. Gracias a ambos por abrir este espacio para conversar de este tema. Este es un tema que ha conmocionado a la sociedad y que día a día sigue creando mucho dolor en el pueblo dominicano. Entonces creo que es bueno que expliquemos en el día de hoy de qué se tratan las tres causales. ¿Qué es lo que dicen las tres causales? Bueno, hemos conversado en diversas ocasiones sobre esto y creo que vamos a decir, de los avances que ha generado esta lucha permanente de hace más de 20 años por la salud reproductiva de las mujeres, es que más personas entienden hoy de qué estamos hablando cuando hablamos de tres causales. Pero aún así, lamentablemente, persiste la desinformación, porque hay intentos muy intencionados, además, de desinformar. Entonces, las tres causales son tres excepciones a la penalización del aborto. En República Dominicana el aborto está totalmente penalizado, ustedes lo saben. Eso significa que está castigado con cárcel, tanto al personal médico que lo practique como a la mujer que se someta a eso. Y lo que se está exigiendo es que a ese castigo es que haya tres excusas o tres situaciones en las que se exima de castigo al personal médico y a la mujer que se enfrente a una de esas situaciones. Son tres situaciones extremas, son tres calamidades, son tres situaciones en las que nadie, ninguna mujer, ninguna familia se quiere enfrentar.
cuando corre riesgo la vida y salud de esa niña o de esa mujer, cuando el embarazo es inviable, es decir, que médicamente se ha comprobado que no hay posibilidad de que dé vida, o sea, de que fuera del útero no tiene posibilidad de sobrevivir. Esos son casos, por ejemplo, como que es anencefálico, o sea, le falta parte del cerebro, le falta todo el cerebro, le falta un órgano vital como el corazón. No hay manera de que sobreviva fuera del útero. Y creo que todas y todos podemos coincidir en que tortura obligar a una mujer continuar durante 9 meses un embarazo que se sabe que no va a llegar a término. Y la tercera causal es la de violación o incesto. Que permitamos a que la persona afectada decida si continuar o no con ese embarazo cuando ha sido el resultado de un delito, de un crimen que se ha cometido sobre su cuerpo. Esas son las 3 calamidades, las 3 situaciones extremas bajo las cuales se está diciendo no debe ser castigado con cárcel. ¿Por qué? Porque vulnera los derechos fundamentales de las niñas y mujeres. O sea, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad son derechos constitucionales. Si a una mujer tú la obligas a continuar un embarazo a pesar de que pone en riesgo su salud, tú estás violentando un derecho fundamental de esa mujer. ¿Y eso qué está diciendo? ¿Qué nos dice el Estado a nosotras las mujeres manteniendo esa penalización total del aborto? Que no somos ciudadanas de pleno derecho. No, sería aceptar que un violador tenga más derechos sobre el cuerpo de la víctima que la propia víctima. Así es. O sea, que un violador decida, usted va a tener familia aunque tenga 12 años y aunque yo la haya violado porque yo quiero. Tú sabes que hay con este tema una larga batalla. Hace tiempo que hay un reclamo del que en el sentido concreto tú y yo, porque Magali fue una de las promotoras, Así es. ya estamos comprometidos de hace años. Así es. Pero parece una cuestión elemental que solo no puede sujetarse en razones, sino en prejuicios y en una visión superficial. ¿Por qué se les desconoce a las mujeres el derecho de que si la violan, ella impida que ese hecho criminal de que la violaron no le fecunde un hijo y que ella tenga que tenerlo? ¿Cuál es la razón para impedir que una acción así no se evite? Son prejuicios. Y en ese sentido ha pesado mucho el papel del catolicismo en el problema de la resistencia. Aunque hay muchos sacerdotes hoy, con lo que uno ha hablado, que comparten la idea de que no hay razón para seguir obstruyendo el derecho de las mujeres a, en esos 3 niveles, recurrir por su voluntad a una intervención médica. Y yo les digo esto de las mujeres porque en el catolicismo, yo fui monaguillo, me rechazaron 2 veces para ser cura, mi formación es cristiana, con una abuela que era una fanática y era la que me educaba a mí. Pero yo quiero decirle, el catolicismo no puede convertir este crimen de ignorar el derecho de las mujeres en una cuestión de una virtud o de un pecado. Insisto en que la actitud del catolicismo lo que hace es traducir un sentimiento arraigado en la esencia cristiana del rechazo hacia las mujeres, de la consideración de que ellas no son ciudadanas, sino asistentes. ¿Usted se imagina que todavía hoy la Iglesia Católica no permite que las mujeres sean ministras? Es decir, que los únicos que tienen conexión con Dios son los varones y que en función de eso las mujeres son asistencia de ellos. Puede haber muchas monjas, pero no hay una cura. Y ese hecho de exclusión de las mujeres está en el fondo de que permanentes actitudes religiosas todavía fundamenten el hecho de decir que es un pecado y que es un crimen apelar al derecho de las mujeres con estos 3 aspectos. Yo quiero aprovechar esta situación para llamar la reflexión a los católicos
No hay razón para justificar esto. Usted no puede decir que es un crimen que una mujer que la violaron se quite de encima la consecuencia de ese abuso de lo que ella fue víctima. O que teniendo un feto que tiene todas las indicaciones de ser invivible, usted le impida que ella se quite de encima ese pecado. Entonces, yo creo que este programa debe abrir un interés en este país, porque mucha parte de la gente que comparte el derecho de las mujeres no quiere tocarlo porque sabe que está enfrentándose a lo que sostienen esa irracionalidad, que son fundamentalmente las autoridades católicas. No hay razón para que en esta época nos callemos. No hay razón para que en esta época no se imponga la racionalidad. Nosotros estamos comprometidos con la lucha de las mujeres desde hace años, porque lo repito, yo tuve 52 años con Magali, un apóstol de las mujeres, y desde ese punto de vista su hijo también comparte conmigo el hecho del rechazo. Y tenemos aquí con esta estrella de paloma para que comencemos a convertir en un tema de interés público el legítimo derecho de las mujeres y que no podemos ignorar, que hay que reclamárselo y apoyarlo. Lo interesante es que este es un derecho que ha creado fuerzas. Háblame un poco de esa coalición que se formó, que causó mucho impacto, hubo participaciones, sentadas, manifestaciones, ha habido muy novedosas además, formas de protesta para llamar la atención, visibilizar el problema. De acuerdo. Primero me quiero referir a algo que mencionó don Fafa, y es tomar decisiones en base a creencias religiosas. O sea, eso es, de hecho, es lo que se está haciendo y es inconstitucional. O sea, en nuestra Constitución se nos garantiza el derecho a la libertad de culto, en primer lugar. Esto no es un Estado confesional. Esto no es un Estado que elabora legislaciones y políticas públicas a partir de una creencia religiosa en específico. Las legislaciones y políticas públicas deben ser creadas para mejorar la vida de la gente, para garantizar calidad de vida. Ese es el rol del legislador y ese es el rol del gobierno, crear políticas públicas que respondan a esas necesidades. Y lo que estamos viendo no solo aquí, en todos los países del mundo, porque nada nos diferencia de otras sociedades que se enfrentan a lo mismo, es que la penalización total del aborto, no considerar situaciones excepcionales como estas 3 causales, aumenta la mortalidad materna, aumenta el embarazo adolescente y daña la salud de las mujeres. Hay muchas mujeres que quieren tener un embarazo, que con su pareja duran, como el caso de Adilka, años tratando de quedar embarazada para tener su hijo. Pero se le presenta una situación de riesgo durante el embarazo. Adilka pudo quedar embarazada después. Si en ese momento se hubiera priorizado su vida, la hubieran salvado, ella pudo quedar viva y pudo tener otras mujeres que eran infértiles por no Hacer un tratamiento oportuno. Otras mujeres quedan con otros problemas de salud, con secuelas de salud que no deberían tener. O sea, no hay razón alguna por la cual someter a una mujer o a una niña a ese nivel de tortura. Entonces, los datos, la realidad, las historias personales nos dicen lo que hay que hacer, nos dicen el impacto negativo que tiene esta prohibición absoluta. Esto es una cuestión de humanidad. Esto es una cuestión de actuar ahora para evitar más muertes, para evitar más dolor, para evitar más tragedias, para evitar más tortura. Y eso nuestros legisladores y nuestros gobernantes lo saben y tenemos que seguírselos recordando. Pero aquí, lamentablemente, hay como un miedo al liderazgo religioso, porque vamos a decir una cosa, la feligresía, o sea, los practicantes no necesariamente comparten esta convicción. La mayoría de las personas encuestadas, y sabemos que este es un país mayormente católico, y más del 60%, 70% de las personas, según la causal, entre 60 y 70 según la causal, apoyan las 3 causales. Entonces, si la mayor parte de la población dominicana apoya las 3 causales y la mayor parte de la población dominicana es católica,
o se identifica como evangélica, una buena parte de la feligresía católica y evangélica está de acuerdo con las tres causales. Esa jerarquía eclesial no necesariamente representa lo que su feligresía cree. Eso, entonces, bueno, con respecto al apoyo, esto es una lucha que tiene más de 20 años. Yo me he incorporado en los últimos, vamos a decir, 8 años. Cuando yo retorné de Argentina y se estaba discutiendo nuevamente el Código Penal en aquel momento, en el 2016, y en ese momento fue observado. Pero yo me empiezo a incorporar cuando estamos en esa discusión porque conocí la importancia de la lucha por la salud reproductiva de las mujeres. Pero mis colegas, mis mentoras, mujeres que tienen más de 15, 20 años luchando por esto, iniciaron la lucha cuando se estaba hablando de la reforma de la ley de salud. La propuesta en aquel momento, en el 2020, 2021, cuando se estaba discutiendo la reforma de la ley de salud, era la despenalización del aborto en la ley de salud. En ese momento se le dijo a las mujeres, no, eso es una discusión que tenemos que llevarla al Código Penal. Y ahí las vamos a apoyar, van a contar con nuestro apoyo. Eso fue hace 24 años. 24 años esperando el apoyo prometido, 24 años de violaciones, de niñas de 12 años, de 10 años, criando un hijo de su padre, de su hermano, del vecino, condenada a la pobreza, abandonada a la escuela. ¿Qué futuro? 24 años. Así es. Esta lucha solo ha venido sumando voluntades, o sea, la gente se va informando mejor, entiende de qué se trata, entiende la importancia y se va sumando. Creo que fue el 2012, te debo el dato concreto, se formó, porque yo no era parte en ese momento, la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, una coalición de organizaciones donde participan actualmente más de 80 organizaciones nacionales, locales, de distintas provincias, específicamente para luchar por los derechos reproductivos de las mujeres. Y esta coalición asumió la lucha por las tres causales. Luego, cuando se discutió varias veces el código, se aprobó un código penal con las tres causales. Ese código fue luego devuelto al Congreso porque fue declarado inconstitucional por el procedimiento, no tuvo nada que ver con las tres causales, fue por el procedimiento con el cual se aprobó. Y el Tribunal Constitucional lo devolvió al Congreso. Entonces se continuó, bueno, ustedes saben toda la historia, se tiene debatiendo este Código Penal más de 10 años. Y las tres causales ha sido uno de los temas que en algún momento se consideró que lo estaba frenando, pero luego se demostró que no, que hay otros temas que evidentemente están frenando la aprobación de ese Código Penal. Pero cuando llega el PRM al poder, en el 2020, debo decir que muchas mujeres mujeres y hombres que consideran que esto es un paso necesario y urgente para garantizar la vida y la salud de las mujeres, estábamos muy esperanzados porque había un compromiso explícito de apoyar las tres causales. De hecho, el PRM fue el primer partido que como organización política se expresó a favor de las tres causales. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2016-2017. Y el mismo presidente durante esa campaña electoral previa a las elecciones del 2020 había manifestado su apoyo a las tres causales también en reiteradas ocasiones. Y muchas de las personas que formaron el gabinete de gobierno, que además luego de estar ahí reiteraron su apoyo, y legisladores también del PRM como Farideh Raful, que claro, que era senadora en ese momento, expresaron su apoyo, mantuvieron su apoyo a las tres causales, porque Farideh desde que era diputada defendió esto. Entonces estábamos sumamente esperanzados.
Y cuando la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados rinde un informe favorable a un proyecto de Código Penal que mantiene la penalización total del aborto, nosotras nos chocamos, o sea, fue una sorpresa y dijimos, hay que manifestar el apoyo, hay que expresar ese apoyo en las calles para empujar este tema, para que sepan que cuentan con una sociedad civil organizada que les va a respaldar cuando den este paso necesario para mejorar la vida de las niñas y las mujeres. Y entonces formamos el campamento. Nunca imaginamos que ese campamento iba a tener el apoyo que tuvo. O sea, porque la gente puede ser activista desde su computadora, pero no necesariamente Dando la cara. dando la cara. Fue impresionante la cantidad de personas que se dirigieron allá, personas de incluso de otras provincias que vieron las noticias y vieron que eso estaba pasando y se movilizaron hacia allá, personas que donaron su tiempo, su arte, se hicieron conciertos, se hicieron talleres, todo fue voluntario. Personas que iban y nos daban comida. Yo Como, por ejemplo, fue y nos llevó comida también como respaldo a la causa. Artistas, celebridades que se expresaron a favor. O sea, fue como, yo digo que fue el momento en el que la gente salió del closet con las 3 causales. Yo quiero decirle una cosa. Hay temas de discusiones que intereses reales de la sociedad impiden que uno lo pueda tratar con ecuanimidad. Este tema que tiene que ver con un reclamo de un poco más de la mayoría de la población, porque las mujeres son más que los varones, tenemos que resolverlo. Si en el gobierno no quieren asumir la responsabilidad de cumplir con una promesa que hizo el partido cuando estaba surgiendo de respaldar las 3 promesas, si no quiere hacerlo, coño, que haga un plebiscito para que lo decida la gente, porque la mayoría de este país respaldan seguro las 3 causales. Entonces yo quiero decirle a nuestros congresistas, ustedes no pueden actuar con la cobardía de asumir públicamente su responsabilidad frente a un tema como este. No pueden seguir despreciando ni ignorando el reclamo de las mujeres. Y por eso ustedes pueden tener una excusa, planteen el plebiscito para que haya una consulta nacional en la que yo no tengo duda, la abrumadora mayoría del país va a decir que sí a la lucha por las 3 causales. Bueno, yo entiendo que lo más coherente, lo más plausible, lo más rápido es cumplir los compromisos adquiridos. Nosotros tenemos un programa de gobierno que cada senador, diputado llevó a su comunidad y mostró y dijo, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que contamos. Y pasó el COVID, pasaron la crisis de la guerra, pero ahora sí tenemos tiempo, ahora sí tenemos mayoría legislativa. Ahora es la hora de cumplir con la mujer dominicana, con las compañeras del PRM, ese compromiso asumido. Ahora, antes de irnos de este bloque, que va a venir un bloque muy interesante, me gustaría que nos pusieran el video de participación ciudadana de Fátima Lorenzo hablando sobre el tema. Nos vemos en el próximo bloque. Participación Ciudadana apoya la lucha de las mujeres para que se incluya en la reforma al Código Penal las 3 causales. ¿Qué significan las 3 causales? Son situaciones específicas donde primero, cuando la vida de la mujer está en peligro por un embarazo. Segundo, cuando el feto viene con incompatibilidad con la vida ya científicamente demostrado, o cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto. Entendemos que eso es un derecho que tienen que tener las mujeres y que esto no implica que una persona que no esté de acuerdo con alguna de estas causales tenga que asumirlas, pero sí que la familia tenga la cobertura y la mujer para tomar una decisión que no implique violación de la ley y que ella no tenga los servicios que necesita en ese momento para salvar su vida. Irma Escalante, soy de la Articulación Nacional Campesina y nosotros como articulación estamos apoyando las 3 causales
por experiencias vividas. En el 2013 tuve algo vivido con mi hija y ella fue víctima de un acoso sexual y ella no quería tener el bebé porque fue una violación, no estaba a su gusto. Cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, tomó unas famosas pastillas, que no digo el nombre porque por ética, ella tomó la pastilla, cuando tomó la pastilla le provocó un sangrado, porque eso es para prácticamente matar a la criatura. Ella, cuando le comienzan los dolores, me llamaron y la llevé al hospital. En el hospital yo estuve yendo a mi casa y llevándola al hospital. Vivo a 22 kilómetros del centro médico. Me detuvieron por 2 meses. Y esa niña corriendo el riesgo de morirse, de perderla, siendo la única hija hembra que tengo. Son 2 y hembra nada más ella. Ya estaba pálida de toda la sangre que ya hubiera perdido porque era interdiario, yo tenía que llevarla. Inmediatamente, a los 2 meses, ya yo no aguanté más. Y le dije al doctor, tomé una foto de él y le dije al doctor que si la niña se perdía, que ella ya no aguantaba más botar más sangre de la que hubiese perdido, porque ya el sangrado, ya ella no tenía sangre para perder. Inmediatamente veo al doctor, le digo que yo tenía una foto de él, que si ellos no me le practicaban el aborto, me le sacaban lo que ella ya tenía ahí, que ya no era criatura, no era nada. O sea que prácticamente la muchacha que estaba corriendo riesgo de perder su vida. Entonces ni la iba a tener a ella ni iba a tener nada. Entonces yo le dije a él que iban a ser 2 muertes porque yo me iba a encargar de matar. Yo le dije así prácticamente. Entonces, por eso yo estoy aquí apoyando las 3 causales. Si no, me voy a parar hasta que sean declaradas 3 causas. Después de ese testimonio, yo me he quedado, porque ese es un testimonio único, pero Natalia Mármol nos decía fuera de cámara que durante el campamento llegaba gente y una frase que me chocó fue, cada familia tiene una historia. En cada familia dominicana hay una historia relacionada a cómo la penalización total del aborto le ha afectado. O sea, le ha afectado de alguna manera, con alguien que estuvo en riesgo de morir, con alguien que murió, que perdieron. O sea, si nos ponemos a hablar del tema, y eso fue lo que generó el campamento, yo creo, generó ese espacio seguro en el cual la gente se atrevió a finalmente hablar sobre un tema que hemos considerado muy tabú, y el estigma nos cuesta. O sea, el estigma tan grande que hay, que nos cueste tanto, porque hay un costo social. O sea, cuando tú hablas del tema, hay personas que desde su postura moral te critican, te insultan, y uno no quiere exponerse de esa manera. Cuando se hizo el campamento, que se hablaba del tema diariamente, los medios abordaban el tema diariamente, la gente empezó a sentirse más cómoda hablando del tema, se redujo el estigma, y eso yo creo que es una conquista bastante importante, y no creo que estamos en el mismo lugar que en el campamento. Yo creo que ahora mismo hay una percepción de que de este tema no se puede hablar, y con esa percepción hay que romper porque es peligrosísima. El silencio es súper peligroso. O sea, porque lo que nos están diciendo, quienes nos dicen de eso no se habla, es sufre callado. O sea, cada familia que tiene una historia de esta cercana, ya sea de un primo, de su propia madre, de alguien vinculado, siente que tiene que silenciarlo, que no puede hablar del tema, y eso es sumamente peligroso y doloroso. Entonces yo creo que hay que luchar contra el estigma. O sea, hablemos del tema, y a las personas que no están de acuerdo, conversemos de manera tranquila y civilizada sobre nuestras posturas. Pero esa debería ser, no lo que yo estoy sintiendo ahora mismo de tratar de censurar la libertad de expresión, de reprimir a la gente cuando habla, me parece que es muy peligroso para la democracia. En ese marco de ese testimonio,
que se repite y se repite. Ya tenemos muertes que han pasado en el país porque se han negado a aceptar lo que dice la ciencia. ¿Cómo están las estadísticas? ¿Qué dicen las estadísticas de embarazo? Porque también a todo esto no permitimos educación sexual en las escuelas. O sea, no permitimos que se eduque a las niñas a protegerse, a saber cuando hay un abuso sexual, cuando esa persona que es su familiar, porque en la última encuesta el 54% de las niñas agredidas y violadas viene del seno familiar. Entonces, cuando tenemos eso y tú a las niñas no le das las herramientas para conocer eso, tú estás propiciando una vida horrible. Voy a poner un ejemplo. Imagínate, tú tienes 11 años, vives en un barrio muy marginal, pasillitos entre las calles. Tus padres apenas te alimentan, vas a la escuela porque es pública, tienes tu desayuno y tu almuerzo allá, estás en el colegio. Te violan. Tú caes embarazada. Tú sigues en la escuela. Esa niña siguió estudiando, se desarrolló, terminó el bachillerato. Esa niña fue a la universidad. Esa niña salió de la pobreza. ¿Qué fue de esa niña? ¿Cómo mantuvo ese niño? Entonces, tenemos que reflexionar muy bien hacia dónde nos estamos llevando a las niñas y a las mujeres dominicanas. Es un problema de razón. Yo quiero insistir en un detalle. Tú te imaginas que tú le digas a una gente que va con urgencia a una clínica, ¿qué es lo que tú tienes? Ah, bueno, yo estoy mal del corazón. Tú me puedes decir que no la atienden. O de la vejiga. Es decir, tratar como un problema específico el hecho, en primer lugar, de una mujer violada. Es una vergüenza que tú le pidas a una mujer violada que no se quite de encima el resultado de esa desgracia que ella sufrió. Eso es injustificable e indefendible. Como es indefendible el hecho de que yo tengo un embarazo que no tiene garantía de terminar como tal y que me recomiendan los médicos que lo que corresponde es un aborto. Y que tú no puedas decirlo por un problema de qué, de fe. No hay una degradación en el uso de la fe para eso. Así es. Hay una degradación de la condición humana. Y yo no tengo duda de que este es un desafío para la conciencia pública, un desafío para la propia civilización nacional, porque es una vergüenza que a esta altura, ¿en cuántos países del mundo se mantiene la prohibición? Es en un pequeño círculo del mundo donde se mantiene el derecho a prohibir el uso de estas tres causales. Un pequeño reducto de países. En el mundo en general ya se ha resuelto esto. ¿No? Por eso aquí además hay que echar una batalla. Además que es muy importante recordar que es el derecho a decidir. Yo conozco personalmente el caso de una familia muy valiente que el niño iba a nacer muerto. Ellos decidieron llevarlo a término. Decidieron llevarlo a término porque fue su decisión. Ella tuvo el derecho a decidir. Estaba su salud, pero ella lo decidió. Ella no se le impuso. ¿Qué pasó? Bueno, al final nació muerto y ella pudo reconstituir su familia y volver a tener otro hijo. Pero tú te imaginas el otro caso, una persona que no quiera, que no se le den el derecho a decidir. Tú sabes lo que es 9 meses llevando algo que tú quieres rechazar porque alguien te lo prohíba. Son cosas de torturas medievales que estamos hablando. Sí, eso fue uno de los testimonios, hablando de eso, fue uno de los testimonios que salió durante el campamento. Una chica joven, 20 y tanto, que ella quería quedar embarazada, estaba buscando su familia. Tuvo un embarazo inviable. Los médicos le dijeron que era incompatible con la vida, que tenía una condición incompatible con la vida, no había forma de que sobreviviera, pero que tenía que esperar a expulsarlo de manera natural por la ley que penaliza totalmente el aborto. Y ella contaba, yo tenía que ir
interdiario al médico, a hacerme una sonografía, a ver nuevamente el latido de un bebé que yo no voy a poder tener, a Dios mío. tener mi vida en riesgo, porque me decían que tienes que ir interdiario porque si muere me genera una sepsis, o sea, puede morir el feto en cualquier momento, me genera una sepsis y morí ahí mismo. Entonces, tenía que someterse a ir interdiario, a hacerse su sonografía para continuar viva hasta que pudiera expulsar de manera natural el feto. Eso, o sea, esa no fue su decisión. Ella lo contaba entre lágrimas. Y aún así mucha gente le llenaba las redes de comentarios negativos por ella atreverse a hablar, lo cual es muy feo. Y bueno, hay un montón de historias de este tipo y algunas lamentablemente no logran salvarse, como se salvó la hija de la persona que hablaba en este video, y es el caso por ejemplo, de Damaris, aquí en Santo Domingo Oeste, que Damaris la remitieron a 3 centros de salud y el último la terminó mandando a su casa con analgésicos para el dolor y todos se negaron a interrumpirle el embarazo por el miedo que le provoca al personal médico actuar contra la ley, porque la consecuencia es cárcel. O sea, recordemos eso, no es menos que cárcel. Y ponen al personal médico en una situación muy difícil de decidir sobre la vida de una persona o la cárcel. Entonces, Damaris murió en su casa, dejó 2 niños huérfanos, Carmen Dionelis en Puerto Plata, falsémica, igual fue remitida a varios hospitales, finalmente a un hospital en Santiago donde murió una chica joven de 20 y tantos años, Esperancita Rosaura Almonte, que tenía tan solo 16 años, 3 semanas de embarazo, o sea, le descubrieron el cáncer, le identificaron el cáncer cuando ella solo tenía 3 semanas de embarazo y por priorizar ese embarazo de 3 semanas se negaron a darle el tratamiento que ella necesitaba en ese momento. Y varias semanas después, ella murió sin ni siquiera darle una oportunidad para luchar por su vida. Y ahora mismo se habla de que hay una causal vida en el código. No es verdad. Es el mismo estado de excepción que implica, que está ahora mismo en vigencia, que implica que ella tiene que estar al borde de la muerte para que el personal médico pueda actuar. En ese caso, por ejemplo, Rosaura no lo hubieran podido salvar. O sea, con eso que se está proponiendo como causal ahora mismo, que no es una causal vida, Rosaura, el personal médico no hubiera podido actuar, porque es un tratamiento que significaría interrumpir el embarazo para darle un tratamiento médico para salvar la vida. No, aquí tendría que esperar que esté al borde de la muerte. Y eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Eso no es la causal vida que estamos exigiendo. Entonces, sí tiene un impacto sobre la mortalidad materna. Eso les quería también comentar. República Dominicana sigue siendo uno de los países con mayor mortalidad materna de la región latinoamericana. Y los otros países, esos puñaditos de países que usted dice, don Fafa, que también mantienen penalización total, están en situaciones similares, con indicadores similares. ¿Por qué? Porque es que la penalización total del aborto tiene incidencia en la mortalidad materna, tiene una incidencia directa, eso está más que comprobado. Entonces, si eso lo sabemos, de 2022 al 2023 aumentó un 10% la mortalidad materna en República Dominicana. Tenemos datos de diciembre del 2023, o sea, del cierre del 2023, porque desde ese momento acá no se ha actualizado el boletín epidemiológico. Y también hago una invitación a que el Servicio Nacional de Salud comparta los boletines de los últimos meses, porque con eso, o sea, es la primera vez que vemos retraso en compartir esas informaciones. Y esas son informaciones que deben ser públicas. Y lo mismo con el embarazo adolescente. Somos uno de los países con mayor tasa de embarazo adolescente de la región. 1 de cada 5 niñas y adolescentes fueron embarazadas el año pasado. Y la mayoría de estos casos son casos en los que el hombre le lleva, o sea, quien la embaraza le lleva 10 años o más. O sea, estamos hablando una cultura de impunidad. De una cultura de violación. De violación.
de una Impunidad cultura total. de vulneración de las niñas, de desprotección absoluta a las niñas y mujeres. Entonces sí tenemos que verlo como algo integral. Y asimismo, como ustedes lo mencionaban, no hay políticas de prevención, no hay educación sexual integral, no se le enseña a los niños y niñas qué es el consentimiento. Cuando yo estoy consintiendo una relación sexual, no se le enseña a las niñas el lenguaje para decir yo fui violada. Esto que me pasó a mí fue una imposición. Entonces, por eso es tan importante la educación sexual integral. Es criminal que nos estén negando el derecho a la información, a la formación en temas esenciales para nuestro desarrollo humano. Y mientras tanto, todos los adolescentes y todas las adolescentes buscan la información que nosotros, los padres, los maestros, no le damos en el Internet. Exacto. En el Internet, donde está la pornografía, que cada día está más violenta, cada día degrada más a la mujer, cada día, y también muchísima música, también la ha cosificado como un objeto sexual solamente, como que esa es su cosa. Eso sí es la educación que queremos darle a las niñas. Esa es la instrucción que le queremos dar a las niñas. Pues esa es la instrucción que les estamos dando, si no permitimos que las escuelas hagan su labor. Es claro. ¿Tú tienes experiencia de participar con grupos de mujeres en esta promoción de lucha? ¿Cómo está esa actitud? Hay unidades de trabajo que han asumido esta bandera. Hay una tendencia que exista un movimiento nacional de mujeres luchando por las tres causales. Sí, hay una tendencia y creo que ahora más que nunca la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres tiene un compromiso de continuar fortaleciendo. Repíteme eso, la organización. Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres tiene un compromiso por continuar fortaleciendo sus estructuras para seguir demandando la aprobación de las tres causales, sobre todo en este contexto en el que el partido de gobierno tiene además mayoría calificada en ambas cámaras. O sea, esta es la oportunidad para que el PRM y el presidente Abinader den ese paso, hagan historia y sean quienes dejen ese legado de aporte, de protección a la vida y la salud de las niñas y las mujeres. Este es el momento para dejar ese legado en República Dominicana, que sin lugar a dudas va a ser un legado que se va a ver reflejado en los indicadores tanto de salud, porque recuerden, señores, estamos hablando de un tema de salud pública, no estamos hablando ni de un tema religioso ni filosófico, estamos hablando de un tema de salud pública. Se van a ver los indicadores no solamente en el tema de la salud pública, sino también en términos económicos, porque negar las tres causales continúa perpetuando el ciclo de la pobreza. Una niña de 13 años que se obligue a mantener un embarazo, sin lugar a dudas se le está coartando su proyecto de vida, se le está impidiendo la oportunidad de seguirse desarrollando profesionalmente, tener un buen trabajo, poder cuidar de sus padres, etcétera. Entonces, esto no es un tema que nos afecta solo de manera personal. Nos afecta en lo individual, nos afecta como familia y nos afecta como sociedad. Y este es el momento de dar el paso. Y sin lugar a dudas, la coalición va a seguir trabajando muy duro, ahora más que nunca, para empujar a que este paso se dé más temprano que tarde. Y nuestro programa con esto se despide pidiéndole y recordando que está en nuestro programa de gobierno y está en nuestras manos defender a nuestras niñas y a nuestras mujeres. Hasta la próxima.